Bendecidos en esta mañana. Un placer saludarlos y decirles que los apreciamos y amamos en el Señor. Queremos que hoy sea un día de bendición para su vida, un día de regocijo, no un día más, no una reunión más, pero sí un día de un encuentro personal con el Señor. Padre, declaramos y necesitamos entender esta verdad. Te damos gracias porque tu presencia está en medio nuestro, en medio de cada familia, de cada vida que se encuentra hoy en este pacto de gracia. Necesitamos, oh Dios, que la palabra sacuda el letargo espiritual de oír la palabra. Que conmueva la indiferencia y el adormecimiento espiritual. Para no caer en un estado de religiosidad metódica. Padre, el mundo en que vivimos ahora rechazó la luz y por eso han llegado las tinieblas. Rechazaron la verdad y por eso predomina la mentira y el engaño. Rechazaron la vida y ahora la muerte impera en el mundo. Rechazaron la paz y por eso el mundo está en guerra. Mi Dios, lo más grande es tenerte a ti y estar contigo para tener la verdadera vida que emana de ti. Nos declaramos, oh Dios, en tus manos en este día, con corazón abierto y mente despejada, para recibir tu palabra. En el nombre de Yahshua, lo declaramos. Amén. Un saludo a todos los hermanos. Vamos a ponernos bien cómodos hoy, pero con una mente muy ágil, muy abierta. Porque mientras más conectados nos encontremos en nuestra mente espiritual, mejor podemos escuchar a Dios, a nuestra vida. Como teníamos ahí en el tema, un Dios que personaliza. Amados, es que Dios siempre ha personalizado todo el tiempo su obra, su llamado, su operar. Si hacemos un mensaje retrospectivo, veríamos que en el tiempo de Abraham vivía con 70 personas más que eran su familia y sus sirvientes. Y cuando Dios vino donde Abraham, personalizó. Porque de los 70, solamente él pudo escuchar la voz de Dios. Solo uno. En los tiempos de Jacob, sus hijos eran 12. Sin embargo, entre los 12, el único que escuchó la voz de Dios fue José. Dios personalizó. Aunque tenía un plan con toda la familia de Abraham y un plan con toda la familia de Jacob, sin embargo, personalizó con la vida de José.
En los tiempos de Moisés, en medio del pueblo de Israel, eran muchos, cientos, miles. Pero el único que oía la voz de Dios era Moisés. Aunque Dios tenía un plan con todo el pueblo. En los tiempos de Saulo, Saulo de Tarso, la Biblia dice que acompañaban a Saulo un número de personas que iban a hacer la tarea de destrucción. Y sin embargo, el único que escuchó la voz fue Saulo. Los que iban con él no la oyeron. Así que la esencia de nuestra realidad, la esencia de nuestra firmeza en el Señor, de entender la visión de Dios, de comprender el propósito y el plan, depende de que la persona haya oído a Dios. Muchos siguen por el tumulto, por el gusto, por el placer, porque la otra gente sigue. Pero lo que marca la diferencia es que alguien escuche la voz de Dios. A través de la historia nos presentan, especialmente en los videos, en las películas, en los movies, que estos eran hombres corpulentos, muy parecidos, que sobresalían por encima de los demás. Y la verdad que eso es un engaño lo que han presentado a la humanidad. Se equivocan al respecto. No fue así. El profeta Isaías, inclusive hablando del mismo Yahshua, dijo, no hay parecido en él, ni hermosura. Cuando se da testimonio del apóstol Pablo, dice el escritor que su figura y su apariencia era asquerosa. Y el mismo apóstol Pablo dice, porque lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo escogió Dios, lo que no era escogió Dios, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Así que empecemos a formarnos ideas claras conforme a la palabra. Y no lo que diga la gente ni el mundo, sino lo que está escrito en ella, para que tomemos concepto claro de lo que Dios dice. Y hoy quiero que miremos unos pasajes de la palabra. Porque esto de que Dios personaliza es importante. No sabemos cuántas personas tenemos hoy conectadas por el programa del Zoom, por el Facebook, por Telegram. Bueno, por todos estos canales. Pueden haber muchas personas. Pero quiero que hoy entiendan que entre los muchos se va a destacar solo aquel que oye. ¿Cuántos están contigo en esta mañana? Posiblemente varios. Pero créeme que solo uno va a oír a Dios. Uno. Porque Dios personaliza. Los dones de Dios y lo que Dios da es irrevocable y son gratuitos. Así que de la manera como Dios personalizó en aquel tiempo, lo hace hoy también. Y lo va a hacer hoy. Ahora bien, si Dios vuelve a personalizar hoy, Dios tiene un plan con todos ustedes hoy.
Todos ustedes están incluidos en el plan de Dios. Pero va a destacar el que lo oye. Y de eso depende el futuro de su vida y la estabilidad en el Señor. Que escuche a Dios. Porque esa es la personalidad unificada que Dios da. En el libro de Juan, el capítulo 8, el verso 31. Yo creo que es una de las declaraciones más profundas y reveladoras de Yahshua en la palabra. Porque lo que el hombre abandonó fue su palabra. El hombre se desligó de la palabra. ¿Por qué creen que el mundo está hoy como está? Porque el hombre se desligó de la palabra, abandonó la palabra, rechazó la palabra. Y vimos una generación rebelde a la palabra. Pero el plan de Dios es este, que le entendamos y le conozcamos. Y la única forma de entender y conocer a Dios es volviendo a la palabra. Es fundirse con ella, hacerse uno con la palabra. Así que es necesario conocer no solo lo que dijo el Señor, sino lo que Él quiso decir. Lo que Él dijo es muy fácil leerlo. Lo que Él dijo es muy fácil aprenderlo. Pero lo que Él quiso decir es algo que el Espíritu lo comunica a tu espíritu. Y eso es lo que ha estado oculto a muchos creyentes. Porque pertenece a la revelación del Espíritu de Dios. Para darles un ejemplo de estas cosas, observen que Yahshua dijo una vez en su ministerio terrenal: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Todos lo oyeron. Todos guardaron ese dicho. Pero no entendieron lo que él quiso decir. Por eso tergiversaron la palabra y lo acusaron como testigos falsos al final. Igual pasó con Nicodemo, un maestro de las Escrituras. Oyó lo que el Señor le dijo, pero no lo entendió. Así que necesitamos entonces meditar en la palabra y practicarla hasta que se vuelva parte de su vida. Debemos conocer la palabra hasta estar persuadidos por la palabra. Quiere decir que la palabra corra por sus venas. Que no haya una célula de su cuerpo que no esté influenciada, tomada, poseída por la palabra. Como en la vida de Eliseo, aún en los huesos secos, allí estaba impregnados del poder de la palabra. Porque en la medida que usted conoce la palabra, conoce a Dios. Porque no puede conocer a Dios sino por la palabra. La palabra que usted asimila. La palabra que usted vive, no la que usted sabe. Porque cuando la presión o los problemas vienen, cuando las circunstancias adversas vienen, cuando las noticias sacuden,
no tenemos que preguntarnos qué dice la palabra, ni marearnos por encontrar la voluntad de Dios. Usted es la expresión de la voluntad de Dios. Así que no podemos solo actuar en lo que ya sabemos, sino vivir lo que conocemos. Veamos lo que dice la palabra. Y yo espero y recibo que su mente se abra, su corazón la reciba y que usted pueda creerla como Dios dice. Usted necesita recibir luz. Necesita recibir revelación del plan de Dios para con usted en esta tierra. Lo que Él quiere es que usted viva una vida poderosa. Y le dio todo lo necesario para lograrlo. Y ese todo es su palabra. A Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia. Su gracia es su palabra. Eso te basta. No tiene que buscar otra cosa. Así que usted debe recibir la visión de Dios para que pueda expandirla a otros. Con tu proceder, con tu vivir, con tu hablar. Esto significa que debemos ascender al lugar asignado de Dios, paso a paso, hacia el lugar que Dios tiene para cada uno de ustedes. Porque el plan es con todos ustedes. Algunos se quedan, van rezagados, otros van bien y otros avanzan. Todo depende del oír, no del escuchar, sino del oír. Usted debe vivir los cielos en la tierra y experimentar todo lo de Dios en su vida. Así que necesita quitar los ojos de usted y ponerlos en el objetivo de Dios. Usted tiene que aprender a oír el conocimiento de Dios. Voy a entrar en un terreno bíblico que no todos los que leen la Biblia lo entienden. Pero yo recibo que usted hoy lo entienda, lo discierna, lo pueda vivir. En el Salmo 103 hay unas declaraciones, especialmente en el verso 20 y 21, que dice, bendecid a Adonai, ángeles suyos, héroes potentes, ejecutores de sus órdenes, en cuanto oís la voz de su palabra. Bendecid a Adonai, todas sus huestes, servidores suyos, ejecutores de su voluntad. Bueno, pues si entiende la palabra y la discierne, se dará cuenta que Dios envía su palabra y son los ángeles los ejecutores de la palabra enviada por el Señor. Así que los ángeles fueron y son la palabra enviada. Ahora, para que entienda esta verdad, hablando de Moisés, Hebreos 1:14 dice que Dios dijo a Moisés, enviaré mi ángel delante de ti.
Y en Éxodo 23 explica esta verdad. Dice, envió su palabra y los sanó de su ruina. Primero dice que envía el ángel. Y luego dice que envió su palabra. Es David quien explica esto. Quizás ustedes dicen, pero verso aquí, verso allá, porque estoy juntando el cuadro para que lo vea y lo entienda. En el Salmo 107, verso 20, se darán cuenta que la ruina estaba sobre el pueblo de Israel en Egipto. Dios les envió su palabra para librarlos de su ruina. Pero ¿qué fue lo que les envió? Les envió a Moisés. Entonces, en cierta medida, Moisés era la palabra enviada de Dios a Israel. Y si ustedes por el conocimiento que ya tienen, saben que los hombres de Dios son ángeles. Y que él dijo que los ángeles eran ejecutores de su palabra. Moisés era un ejecutor del plan de Dios, de la palabra de Dios, un ángel de Dios ejecutando su palabra. Por lo tanto, cuando Dios dice que mandó la palabra a Israel, lo que le mandó fue a Moisés, esto pone una situación gloriosa para entender a Dios. Por eso dice, gloríese el que me entiende y me conoce. Por eso fue que los que se rebelaron contra Moisés se estaban rebelando directamente contra la palabra de Dios. Los ángeles enviados son el 100% la palabra expresada y ejecutada. Enviaré los ángeles que estén cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, dijo el Señor. Así que el plan de Dios es que asumamos este conocimiento y nos comportemos como ángeles, mensajeros, para ejecutar la perfecta voluntad de Dios. Como dice Romanos 12, 1 y 2. La visión de Dios está en usted. Su palabra es su voluntad, guardándonos en su mano de protección. Demos un paso más allá. Yo pienso que a la larga me van a poner un apodo, el más allá, el pastor del más allá. Pues vamos a dar un paso más allá. Yahshua fue la palabra enviada. Juan 1:14 dice que él era la palabra antes. Esa palabra era Dios. Esa palabra vino, fue enviada, se encarnó y estuvo entre nosotros. La palabra. Así que Yahshua es el 100%. Fue Dios mismo revelado. Fue la palabra misma revelada. Dios se manifestó en carne. Y lo que se manifestó en carne fue la palabra. Así que Dios y la palabra son lo mismo. Es la misma esencia. Es la misma sustancia. Es la misma verdad. Yahshua fue la palabra encarnada, fue la voluntad de Dios expresada.
Por eso Pablo escribe a Tito allá en el capítulo 3. Y dice que Yahshua fue el amor, la compasión y la misericordia manifestada de Dios. Eso es lo que es la gracia revelada. El amor, la compasión y la misericordia. Muchos confunden la gracia con una doctrina. Esas tres cosas o manifestaciones de Dios son el verdadero evangelio de poder, por el que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Pero demos un paso más allá. Yahshua dijo, yo les he dado mi palabra, le dijo a los discípulos, y así los envío al mundo, dice Juan 17, para ser uno con él, que se hicieran uno con Dios. Pablo lo explica diciendo, el que se une al Señor, uno es con él. Yahshua se dio. O sea, la palabra fue dada para hacer de los discípulos uno solo en unidad del espíritu, el sentir y el propósito con Yahshua. Ahora entiende una cosa. Si ese es el plan profundo y grande de Dios, usted tiene que entenderlo. Eso es lo que trata de impedir el diablo, de obstruir que ustedes puedan ser uno. Por eso el enemigo quiere que usted pelee con su vecino, con su esposa, con su hijo, con su papá, con su mamá, con su hermano. Que haya disgusto, que no haya verdadera comunión. El plan del diablo es ese. Porque el plan de Dios es que usted sea uno, pero el plan del diablo es que usted no sea uno con su hermano, ni con el Señor. Así que si le prestas atención a las circunstancias y adversidades que el enemigo mete para separarte de tu hermano o de la persona que la que Dios quiere que sea uno, usted está aplaudiendo la obra de Satanás en medio de usted. Así que lo que tiene que hacer es buscar el perdón, buscar la unidad, el sentir de Dios, para no vivir en las obras de Satanás, sino en las obras de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo que los que se acercan al Señor deben velar que no tengan iniquidad. ¿Puede entender eso esta mañana? ¿Puede comprender eso? El enemigo quisiera utilizar hasta la misma palabra que se enseña para tergiversarla en su mente, para que escuche diferente. Esto es el que escucha, ¿no? Que escuche diferente y entonces diga, me las está echando. Y entonces se separa de la palabra y sigue aplaudiendo en su vida, en este día, la obra de Satanás en su vida. Pero si oye, es diferente. Porque entonces dice, Dios me está hablando y me está tratando. Esa es la diferencia entre el que escucha y el que oye. Esa es la diferencia entre el que es del grupo y el que Dios personaliza para su obra y su plan. Él dijo, como tú me enviaste, así yo los envío. Juan 17 es muy claro en eso. Los discípulos de Yahshua eran la palabra enviada de Dios.
sea, donde llegaba un discípulo, llegaba la palabra de Dios. Por eso cuando él dijo, vayan, cuando lleguen a una casa digan, paz a vosotros. Y si abren su corazón y su mente, la paz de Dios reposará sobre los que estén allí. Si no lo reciben, la paz se devolverá con ustedes y ellos seguirán en el pleito. Así que los discípulos eran la palabra de Dios. ¿Qué eres tú? ¿Un discípulo? Por eso es que los milagros, las maravillas, los prodigios son prueba de esa verdad. Y ustedes están llamados a verlos, a disfrutarlos, a producirlos, a sentirlos, porque ustedes son la palabra encarnada. Cuando no entendemos eso, por nuestra niñez, por nuestra testarudez, por nuestro letargo espiritual, cada que nos sentimos mal, llamamos a alguien que aplique la palabra en nuestra vida, porque no entendemos quiénes somos, no sabemos quiénes somos, ni por qué estamos aquí, y siempre nos vamos a ver necesitados y tenemos que buscar que alguien nos ayude. En el libro de los Hechos, el capítulo 2, especifica, en otras palabras, los discípulos eran el 100% la palabra de Dios enviada. Porque lo que Dios dice es hecho. Lo que ellos decían era hecho. Es la misma esencia de poder, porque es la misma palabra en acción. Y recuerden, la palabra de Dios nunca ha perdido su poder. Él es el Ye, ser Ye, el que siempre ha sido, el que es y el que siempre será. Su palabra no cambia, no mengua. Depende de la unidad que tenga el creyente, si se ha hecho uno con la palabra, el día que recita la palabra, ejecuta la palabra y la obra de Dios es hecha. Cuando se recita la palabra y nada sucede, es porque la sabe, pero no la vive. No es la esencia de la palabra. Y eso es un campanazo para decirnos, Dios mío, yo tengo aquí que despertar a esta realidad. Yahshua se entregó por usted y se entregó en usted. Quiere decir que su palabra está en usted. Si eso es una verdad, entonces donde usted vaya, usted es la palabra caminante de Dios. Necesita entender que eres un ejecutor de la palabra. Pablo lo explica allá en el capítulo 4 de Efesios. Él dice que Dios era sobre todos. Pero también Dios es por todos. Y finalmente dice Dios es en todos. Y este es el tiempo de entender que es el en. Este es el compromiso. Si la palabra está en. Esta es la razón, escúchenmelo bien. Esta es la razón por la que cuando Dios llamó a Abraham, lo personalizó dentro de los 70 y habló con él. En su llamado, le dijo a Abraham, les leja,
¿Qué indica con este Leslejá? Dios sabía que Abraham iba a pasar momentos cuando en dificultades se lo pusieran en el camino. Él iba a querer escuchar a Dios, preguntarle a Dios y sentir a Dios. Entonces Dios le dijo, Abraham, Leslejá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando quieras encontrarte conmigo y escucharme, busca en tu corazón. Busca dentro de ti, porque cuando busques dentro de ti encontrarás la palabra que yo te he dado y entonces tendrás un encuentro conmigo. Igual es con los discípulos. Igual es con usted. Busca en tu corazón. Pablo lo dijo con claridad. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No en la libreta. No en el libro, sino en tu corazón. Cuando quieras encontrar a Dios, busca en tu corazón porque allí está la palabra. Si recibiste la palabra y la palabra de Dios está dentro de ti, allí está lo que tú buscas. Pero hay algo más glorioso. Vamos a dar un paso más. Yahshua dijo, si permaneciereis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros. Van 8. Si creyeres conforme está escrito, el Espíritu fluirá de ustedes. Así que no te puedes ir a buscar frutos en el árbol del saber, sino en el árbol del conocer de Dios. Lo que tú necesitas no es un estudio bíblico. No son palabras rebuscadas. Lo que tú necesitas es que fluya de tu vida, la palabra que Dios te ha dado, que es vida y vida en abundancia. Eres un ángel ejecutor de los decretos de Dios. Así que cuando tu hijo esté, no lo recibo. Cuando tu hijo esté con una fiebre, tú eres un ángel ejecutor del plan de Dios, y el plan de Dios es que sea sano. Así que tú eres el ejecutor de la sanidad en la vida de su hijo. Porque no puedes traer a un médico a tu casa para que cure a tu hijo. Y cuando él le hace el primer examen, le dice, por favor, ¿tiene un teléfono? Sí. Llame a un médico. ¿Pero acaso usted no es un médico? Ay, se me olvidaba. No puede pensar como puede pensar la persona en un agente de tránsito. Todo con su uniforme y todo, y llega un tumulto en la calle por un choque y hay problemas y tal cosa. Ve el choque y dice, alguien llame a un agente de tránsito. ¿Y acaso tú no eres uno? Cuando tú estés frente a la situación, ¿acaso tú no eres un ángel de Dios, ejecutor de la palabra de Dios? Esa es la verdad que el que oye asume. Eso es lo que personaliza a alguien, porque todos pueden estarme escuchando. Pero cuando el problema venga, se dará cuenta que escuchó, pero no oyó. Ahora, el que oyó, personalizó. Sabe que es un ejecutor de la palabra de Dios. Y entonces se levantará una familia, una vida, una persona en el poder del Espíritu de Dios. Y estamos viviendo un tiempo, un momento. El día de hoy lo estamos viviendo para ser
lo que Dios dice que nosotros somos. Por eso el libro de Juan, capítulo 7. Cuando se vive así, eso nos hace la palabra viviente, la palabra encarnada y enviada. Quizá alguien diga, Dios mío, ¿cuándo el Señor me usará para un ministerio? ¿Cuándo el Señor me enviará? Ya le envió la palabra. La pregunta es, ¿tú vives la palabra? Porque si no la vives, no hay nada que hacer. Porque la palabra Yahshua está en ustedes. Son la palabra enviada ahora al mundo. Se espera que sucedan las mismas cosas que sucedieron en el pasado, vuelvan a suceder, porque usted es ejecutor de la palabra que Dios envió para hacer y obrar maravillas. Isaías 40 lo relata cuando dice que la idea es asimilar la palabra de tal manera que dejemos de ser nosotros para venir a ser lo que Dios dice que somos. Para poder decir con el apóstol mismo, ya no vivo yo. Pero la pregunta es esa. Usted tiene que averiguarse. ¿Sigue siendo usted la misma persona del pleito, de las conjeturas, de las quejas, del disgusto, de la crítica? ¿Sigue siendo la misma persona de angustia, de falta de fe y de confianza? ¿Sigue siendo la misma persona? No, tiene que llegar a ser, ya no vivo yo. Ahora es la palabra viva y activa. Esto es más allá de la letra. Deje ya de ser quien siempre ha sido. Y sé lo que Dios dice y espera que sea. Demos un paso más. Mire, lo que Dios vaya a hacer, solo lo hará por su palabra enviada. Dice Isaías 55. Así que no somos más que instrumentos, colaboradores y ejecutores de su voluntad. Esta verdad se hace realidad cuando dejamos de ser para venir a ser. Ya no vivo yo, Yahshua vive en mí. Si asume responsabilidad y compromiso, sin petulancia, sino con verdadera humildad y con consagración a Dios. En verdad, lo que Dios vaya a hacer en su entorno o en su mundo, lo hará por la palabra que puso en usted. Y la palabra es usted. Y en este caso será usted la palabra viviente. El apóstol Pablo habló algo, algunas veces yo lo he mencionado. La iglesia del Dios viviente. Allá Timoteo 3. Pablo esperaba ver la iglesia del Dios viviente. Pero en la mente natural sí somos la iglesia del Dios que vive. No, eso no fue lo que dijo Pablo. Ustedes son la iglesia del Dios viviente. Es diferente. Eso es demasiado. Pero es la verdad. Fue el mismo Señor quien dijo, dioses sois. Eso también es demasiado. Pero es la verdad. También él dijo, y lo que diga será hecho. Porque es su palabra viviente. Tú eres un ejecutor.
Eso es demasiado, pero es la verdad. Miren, Dios no podía darnos más porque estaría violando su soberanía. Si les he revelado esto, van ustedes a vivir una vida poderosa. Van a compartir una palabra poderosa. Van a ser vidas y familias poderosas en Dios. Van a decir algunos, gloria a Dios, cuando mis padres conocieron esta palabra porque se acabó el pleito, la discordia, la crítica, la mala confesión. Conocieron la palabra. ¿Cómo llegar a ese nivel? Por una entrega. Una entrega a Dios. Por una conversión a Dios. Por un morir al yo. Por un enyugarse con Él. Por un ligarse a Él. Por entregar el control. Permitir que Él tome el dominio total de su vida. Que una vez eso suceda, eres la palabra viviente enviada. Ya no hay obstrucción. Por eso te confió esta magna tarea. Dios podía haber enviado ángeles incorpóreos, pero no lo hizo. Él envió a Abraham, Él envió a José, Él envió a Moisés, Él envió a Pablo. Y ahora te envía a ti. Lo escogió a usted. Y le dio el mismo poder, porque Yahshua dijo, la misma gloria que tú me has dado, yo se las he dado. ¿Creen ustedes que recibieron menos de lo que recibió Yahshua mientras vivía sobre la tierra? ¿Cree que usted recibió menos que lo que recibieron los discípulos de Yahshua? Entonces estaría diciendo, Yahshua mintió, pero él dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado. Eso está en usted. Pero la falta de creerlo hace que muchos vivan diferente a lo que recibieron. Por eso Pablo oró, que se le abran los ojos del entendimiento para que vean lo que han recibido. El mundo aguarda y puede ver hoy la manifestación de Dios. Cuando usted asuma responsabilidad y compromiso. Como dice Romanos 8:19. Pablo fue escogido para revelar a Yahshua. Por eso fue crucificado juntamente con él. Estoy crucificado con él. Yahshua es la palabra. Pablo fue la palabra enviada. Esa es la gran diferencia entre la revelación y la información. Él dijo, mi palabra y mi predicación fue con demostración de poder y de sabiduría de Dios. No con demostración de un grande estudio. No, con demostración de una relación con Dios, de una unidad con Dios, de un acuerdo con Dios, de un ser enviado de Dios. Mire, ¿cuántos de ustedes llegaron a conocer algunas Biblias que traían en rojo todas las palabras de Yahshua? Pero cuando usted entra a las cartas paulinas, usted no encuentra nada en rojo.
Sin embargo, todos hemos hecho algo que quizá no hemos caído en cuenta. Yo he visto la mayoría de los que abren la Biblia y van a hablarle a alguien, predicador, creyente, lo que sea. Abre las cartas de Pablo y le dicen a la persona, mire, aquí dice la palabra de Dios. Y está leyendo los escritos de Pablo. O sea que está creyendo afirmativamente que lo que él escribió es la palabra de Dios. Quiere decir que Pablo era la palabra enviada al mundo gentil. Asumió el compromiso de responsabilidad. A veces me he dado cuenta que personas, soy sincero y lo hago con plena humildad. Dios lo sabe, no miento que es así. Hay gente que me ha llamado, me ha escrito. El día que yo leí ese folleto tuyo, el día que yo leí ese libro tuyo, ese día se me abrieron los ojos del entendimiento y tuve un encuentro con Dios. ¿Qué fue lo que él leyó? La palabra que Dios envió para él. No está leyendo la opinión de un hombre, sino una revelación de Dios. Así que ahora te corresponde el privilegio a ti y la oportunidad. Malograr eso sería malograr el plan de Dios para su vida. Y se cumpliría lo que dice el apóstol, la gracia le ha llegado en vano. Esto tiene cumplimiento hoy en los creyentes. Usted viene a ser vivo y eficaz. Sus palabras vienen a ser penetrantes. Va a dividir el alma del espíritu con conocimiento. Tenemos que hacer un cambio de forma y de acción con lo que somos. Porque antes en el mundo traíamos un lenguaje que cuando hablábamos heríamos a la gente, partíamos a la gente, dividíamos las familias. Pero ahora usted tiene que hacer un cambio con la palabra. Usted divide el alma del espíritu. Rompe cadenas, suelta lazos y abre puertas para gloria de Dios. Usted va a discernir las intenciones del corazón. Va a saber de dónde viene un deseo o un pensamiento, si de tu carne, del mundo o de Dios. Usted va a ir a las personas y no va a volver vacío. Va a hacer lo que Dios quiere, sanar, liberar, restaurar. Y si no va a eso, a una familia, no vaya. Por eso los milagros y las maravillas. Usted va a prosperar en lo que Él lo envíe. Usted tiene que llegar un momento al entender esta palabra que hoy le estoy compartiendo. Que cuando usted vaya a visitar una familia y usted se vaya, esa familia de posible va a decir mañana, oye, desde que vino el hermano tal aquí, ha habido una bendición en este hogar. Porque usted es la palabra bendita que llegó a ese hogar para bendecir. Y si no va para bendecir, no vaya. Es una persona de compasión. Ella no es independiente de Yahshua, que es la palabra. Usted viene a ser uno con Él. Usted es la expresión de la voluntad de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios en forma de compasión, de amor, de misericordia. Todo eso junto es el poder de Dios. Es el verdadero evangelio de poder. Tú eres parte de una raza superior, de un linaje escogido,
Es una persona santa, un pueblo adquirido por Dios. Virtud va a fluir de su vida, dones y maravillas. No se quede al lado del camino. No se conforme, hay cosas más gloriosas todavía que pueden suceder en su vida. Conviértase, conságrese, denle el control a Dios, deje de ser, venga a ser. Y la gracia llenará la tierra como el mar cubre la tierra. Te esperan días gloriosos, admirables, sorprendentes. Usted puede ser parte de la manifestación de Dios. No importa la edad que tenga, sea un niño, un joven, un adulto, un anciano. Él dijo, derramaré mi espíritu sobre todos. El espíritu le cubrirá con su sombra y se formará en ti Yahshua. Pablo dijo, sufro hasta que Yahshua sea formado en vosotros. O sea, hasta que reciban la palabra, la crean, la asimilen, la vivan y se conviertan en la palabra. Esta es la gloria más eminente que Dios preparó para los que le aman. Hay algo muy grande si usted se convierte. Te esperan cosas gloriosas y admirables que aún no se han manifestado todavía. Hoy puede comenzar ese camino de consagración, obedeciendo y creyendo. Soy la palabra enviada a ustedes hoy, a despertarles, a sanarles de malos conceptos y malas ideas en las áreas de su vida, curarles de heridas, educarles en el conocimiento de Dios, prosperarles en el recibir de Dios. Y esto se cumple hoy ante sus ojos, si oye cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nos esperan cosas gloriosas y más grandes todavía. Y las aflicciones que ahora están viniendo, las tinieblas que se están cerniendo sobre este mundo, la incredulidad, la religiosidad, la manifestación diabólica y satánica en las iglesias, en los grupos, en las gentes, todo lo que se está viniendo, la guerra, el hambre, la peste, todo lo que está llegando, la calamidad, la crisis y el caos. Es este el momento para que usted sea la palabra viviente y el mundo vea en ti al Dios que le servimos, el Dios que ama a su pueblo. No es comparable las cosas que están pasando y van a pasar con las cosas gloriosas que en nosotros han de manifestar. Recibe esta palabra y sé lo que Dios dice que eres. Un ejecutor de los proyectos y propósitos de Dios. Bendecidos con toda bendición.